Ay, tengo un barrote. Ay, espero que funcione esto. Bueno, hoy vamos a estudiar lo que se había comentado el día de ayer, polinomios de Taylor y de Maclaurin. Eh, vamos a, Primero vamos a ver qué son estas cosas. Bueno, muchas veces en los problemas que nosotros nos enfrentamos dentro de ingeniería, tenemos que o utilizar o se resuelven por medio de funciones. Por ejemplo, a lo mejor la solución de algún tipo de ecuación diferencial que está relacionada con, con un movimiento es esta. Y ustedes saben que, bueno, que esta función que acabo de dibujar una, tiene una forma muy particular, muy peculiar, y pertenece a la familia de funciones senoidales. C igual a Y es igual a seno de omega x. Bueno, esto es cuando nosotros podemos encontrar soluciones y la solución, vaya, puede expresarse explícitamente así tal cual, como una función que depende del seno de algún ángulo. Esto muchas veces no se puede lograr. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar un recurso que se llama una aproximación. ¿Qué es una aproximación? Es algo se simboliza con estas dos, con ese símbolo que significa semejante, aproximado o aproximado eh, a una serie o a una colección de suma de funciones. Y generalmente esta suma de funciones son funciones algebraicas tal cual las conocen. Por ejemplo, puede ser igual a 2 más x cuadrado, más x al cubo, más x a la cuarta, y así sucesivamente. Entonces, la función, este es un ejemplo, no quiere decir que sea real, de hecho no es real. Los números que están a la izquierda no corresponden a lo que está a la derecha, solamente es para que comprendan que es una aproximación. Bueno, vamos a suponer que esto es semejante, entonces quiere decir que por medio de una suma, y de hecho aquí una suma vamos a colocar que continúa, podemos nosotros aproximar a esta función. Quiere decir que si nosotros escribimos esto que está por acá en un graficador o si nosotros lo graficamos a mano, lo que vamos a encontrar es algo muy parecido a la función que estamos aproximando. Por ejemplo, vamos a suponer que la gráfica roja corresponde a seno y la gráfica azul va a corresponder a su aproximación. Como es una aproximación, puede ser que sea idéntica, así tal cual que sea idéntica, o en su defecto, que sea, válgase la redundancia, aproximada, que se mueva como se tiende a mover la función seno, pero que no sea exactamente la función seno. Más sin embargo, esta función que yo dibujé en color azul es una aproximación bastante buena de la función seno. ¿Por qué digo bastante buena? Porque se parece demasiado, coincide en muchísimos puntos. Esto es a lo que se refiere aproximación de funciones. Bien, una manera de poder aproximar las funciones, de poder hacer aproximación de funciones, y no solo de funciones generales, sino de todas las funciones que ustedes conocen,
es por medio de polinomios de Taylor y polinomios de Maclaurin. ¿Qué son estos polinomios en general? Bueno, es justamente una sucesión de, lo voy a colocar, es una suma de términos algebraicos, es esto que está por acá, una suma de términos algebraicos que se evalúan en un número en particular, en un número que nosotros vamos a llamar C. Entonces, al nosotros construir esto que está por acá, vamos a crear un polinomio de Taylor. Este número C se conoce como el centro de la aproximación. Quiere decir que, bueno, ahorita les explico qué quiere decir, y cuando el valor del centro vale 0, entonces lo que nosotros obtenemos es un polinomio de Maclaurin, así tal cual. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para crear estas aproximaciones? Lo único que nosotros necesitamos conocer son la función original y sus derivadas evaluadas en ese punto. Es lo que necesitamos conocer. Y para el polinomio de Maclaurin, también las funciones y las derivadas de las funciones y las evaluaciones de las funciones en cero. Eso es lo que nosotros necesitamos conocer para crear estos polinomios y sus aproximaciones. Ok. Entonces, y bueno, aquí les dibujo una gráfica más o menos de lo que les estoy platicando. Este punto que está aquí, ay, permítanme, no lo puedo dibujar. Ese punto que está ahí es el valor de C, la aproximación. ¿Qué quiere decir? Que en la vecindad de C, o lo más cercano en C, es la función se va a comportar, la función que yo voy a estar aproximando es esta que está por acá, se va a comportar de una manera muy parecida a la función original, y la función original es justamente esta función en términos de X. Es lo que vamos a nosotros a encontrar, o lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a buscar funciones que se aproximen, polinomios que se aproximen a funciones originales. Cuando el valor de justamente aquí ustedes observan el valor de las n's tiendan a infinito. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Primeramente vamos a encontrar un polinomio déjenme ver, vamos a encontrar un polinomio de Maclaurin para una función en específico que ustedes conocen. ¿Qué es lo que necesitamos dominar nosotros para poder llevar a cabo este método? Bueno, necesitamos saber derivar, y ya, es todo, no hay más. Bueno, entonces, vamos a encontrar el polinomio de Maclaurin, voy a escribirlo por aquí, el polinomio de Maclaurin, para la función y igual a e a la x. Esa es la función que yo quiero aproximar mediante una serie, se conoce, y esto es algo también muy importante porque lo vamos a estudiar en la siguiente sesión, mediante una serie de potencias. Entonces, lo que necesito para crear mi polinomio de Maclaurin, lo voy a escribir aquí en otro color, es lo siguiente. El polinomio de Maclaurin necesita la función evaluada en 0, más la derivada de la función multiplicada por x, más la segunda derivada de la función evaluada en 0 multiplicada por x cuadrada entre 2 factorial, más la tercera derivada de la función evaluada en 0 multiplicada por x cubo entre 3 factorial, más, y así sucesivamente, hasta llegar a la derivada enésima evaluada en 0, x a la n entre n factorial. Si se dan cuenta, yo aquí para encontrar el polinomio de Maclaurin, yo conozco la regla de formación de la serie. Yo sé cómo se forma. Y eso es una ventaja bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito averiguar? Bueno, primeramente necesito la función. La función original es igual a e a la x. Y necesito, bueno, tantas derivadas como quiera. Mientras más derivadas yo escoja, más la aproximación va a ser mucho mejor. Ahorita, bueno, van a verificar a qué me refiero. Entonces vamos a hacer 5 derivadas. La primera derivada de esto es Euler a la x. Ya saben que la derivada de Euler es Euler. La segunda derivada de la función anterior es Euler a la x.
La tercera derivada es Euler a la X. La cuarta derivada, bueno, voy a llegar a la cuarta por el espacio, es Euler a la X. Y la quinta derivada tendría que ser Euler a la X de igual manera. Bien, que ya tengo las derivadas. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que hacer las evaluaciones. ¿A qué me refiero con las evaluaciones? Tengo que evaluar la función en cero. O sea, y de 0 va a ser igual a Euler a la 0, porque en lugar de todas las X voy a colocar el valor de 0. Y Euler a la 0, ustedes saben que es 1. Y' de 0 es igual a Euler a la 0, y esto es igual a 1. Y' de 0 es igual a Euler a la 0, y esto es igual a 1. Ahí estoy haciendo las evaluaciones. Euler a la 0 y esto es igual a 1. Y finalmente, la cuarta derivada evaluada en 0 es igual a Euler a la 0 y esto es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que todos estos valores que estoy encerrando ahora en color verde, las evaluaciones, ¿cuánto deben de valer? Valen 1, siempre van a valer 1, al menos para la aproximación de esta función. Y ahora, finalmente, ya colocando el valor del polinomio, lo que tengo que realizar es esto. El polinomio de Maclaurin, ¿por qué es de Maclaurin? Porque está centrada en 0. Recuerden que esta función va a ser muy, muy similar cuando el valor de 0, bueno, en las vecindades del valor 0. El primer valor que tengo que colocar es justamente este, y de 0. Pero ya sé que y de 0 es esto que está por acá, vale 1. Entonces la primera aproximación es 1. La segunda aproximación, esto sería igual a más. La segunda aproximación me pide y' de 0, pero yo sé que este valor otra vez vale 1, pero ahora esto está multiplicando a la x. Entonces 1 por x, ya sabemos que es x. Más. La tercera aproximación me pide y' de 0, pero yo sé que y' de 0 es 1. 1 multiplicado por x cuadrado entre 2 factorial, entonces esto va a ser x cuadrado entre 2 factorial. La tercera aproximación, y 3 veces, la tercera derivada, es igual a 1, porque esto fue lo que nos fueron dando las derivadas, las evaluaciones en las derivadas. Entonces la tercera es igual a 1 por x cúbica entre 3 factorial. Esto se escribe de la siguiente manera: x cúbico sobre 3 factorial, más la que sigue, intuyo que va a ser x cuarta entre 4 factorial. La que sigue va a ser igual a x quinta entre 5 factorial, y así sucesivamente hasta llegar a x a la n entre n factorial. Y entonces yo puedo asegurar que toda esta suma de polinomios que yo acabo de escribir es muy aproximado, o es igual, siempre y cuando la n tienda al infinito, es igual a la función Euler a la x, que fue o que es la función que yo empecé a estudiar. Vamos a comprobar esto, vamos a comprobarlo de una manera muy interesante. Les voy a compartir la pantalla para que vean. Denme un chance, por favor. Bueno, mientras busco lo que tengo que buscar, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? No. Bien, es bastante simple, de hecho. Aquí, en este software para graficar, ustedes ya lo conocen, primero voy a escribir la función a la cual yo estoy, a la cual yo quiero aproximar, que es esta. Ahí ya la tenemos. Esta función que está por acá es la función que quiero aproximar. Ahora, yo voy a ir escribiendo el valor de los polinomios en las aproximaciones. ¿Cuál fue el primer valor que nosotros obtuvimos en las aproximaciones? El primer valor que nosotros obtuvimos fue justamente, o es más bien, es 1. Entonces, quiere decir que la primera aproximación, o el polinomio también se conoce como el polinomio de grado 1, porque es la primera aproximación de la función, es igual a 1. Entonces, yo por acá, en el graficador, yo voy a colocar 1. Entonces, ahí lo va a graficar. Bueno, no me lo está graficando. Ya sé por qué no me lo está graficando. Ay, no puede ser. Ay, qué inteligente soy. Igual a la x, y igual a 1. Ahí está.
Esa es la primera aproximación. Y ustedes se dan cuenta que en la gráfica que está en color azul toca a la, o bueno, se interseca a la función exponencial que está en verde. Quiere decir que efectivamente, ¿en dónde se va a aproximar o en qué valor dijimos que se iba a aproximar la función? Dijimos que los polinomios, lo que encontramos fue un polinomio de Maclaurin, y los polinomios de Maclaurin siempre se aproximan a la función en el valor 0. Quiere decir que aquí en este valor 0 o en el valor de x igual a 0, la función debe de ser idéntica, y en sus aproximaciones, en su vecindad, o sea, próximo a 0, debe de ser también idéntica. Con la aproximación y igual a 1, en el valor para la función original en verde, que en 0, que vale 1, la función que yo propongo también vale 1. Mientras más términos agregue, la función que está en azul, que ahora es una línea recta que toca al eje de las y, se va a parecer mucho más a la función en verde. El segundo término, ahora voy a escribir el segundo término de la aproximación, que yo sé que es x, y ahí ustedes se dan cuenta que ya la función como que ya empieza a tomar forma. O solamente vuelve o se parece a la función en x igual a 1, solamente lo toca en un punto. Ahí pareciera que toca en 2, pero mientras más hago zoom, más se dan cuenta de que solamente lo va a tocar en un solo punto. Después, el tercer término de la aproximación, sabemos que es x cuadrado entre 2 factorial. Y ahí ustedes se dan cuenta, lo que acabo de dibujar, la gráfica en azul, ya se parece un poco más. De hecho, ya empieza a tomar valores curvos, o bueno, la función ya empieza a ser curva, ya es una parábola. La tercera aproximación, bueno, sería la cuarta, es igual a x al cubo entre 3 factorial. Y aquí ustedes se dan cuenta que la función ya se parece mucho más. Ahí de hecho, en ese punto ya hay mucho más puntos que coinciden con la función original. La siguiente sería x a la cuarta entre 4 factorial. Y ahí ustedes se dan cuenta que de hecho, ya la aproximación ya es mucho mejor. Y recuerden lo que les digo, siempre la aproximación, o bueno, el polinomio de Maclaurin, que fue lo que nosotros encontramos siempre, la aproximación va a ser cerca del valor de 0. En este punto, el valor de la función es en x igual a 0. Entonces, lo más próximo a él, siempre, 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 ahí espero que ustedes observen la flecha o el puntero del mouse. En esos valores la función se va a parecer mucho, mucho, mucho. Mientras más términos, insisto, agregue aquí, vamos a agregar otro, más x a la quinta entre 5 factorial. Mientras más términos agregue, esto se va a parecer más, y de hecho se dan cuenta que esta función, bueno, en este lado ya se parece bastante más. Donde tengo problemas es acá en la parte negativa, pero en la parte positiva ya se parece demasiado. Ahora vamos a escribir otro término solamente para ver si es verdad. Entre 6 factorial. Y ahí ya, bueno, lo que pasa cuando agrego un término o se va hacia arriba, infinito positivo o infinito negativo. Pero se dan cuenta que en el valor de x igual a 0, la función, o bueno, esta función que yo encontré, la función que es una serie de potencias, y se llama serie de potencias porque es una función polinómica que crece en potencias. La primera es x, después x cuadrada, x al cubo, x a la cuarta, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, lo que estamos haciendo realmente es aproximar una función. ¿Cuál es la función que quisimos aproximar? La función que está en verde, que es Euler a la x o la exponencial, y lo aproximamos por medio de una serie de Maclaurin, en este caso una serie de potencias centrada en 0. Eso es lo que hicimos. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto, jóvenes? Espero que haya sido muy, muy claro, porque de hecho está bastante padre. Es un tema muy interesante. ¿Dudas? No. Va. Entonces, aquí concluyo el primer ejemplo de esta parte. Voy a borrar, ¿qué es lo que voy a borrar? Porque de hecho, pues es lo mismo. Ahorita vamos a encontrar una serie de Taylor. Es lo mismo, o sea, lo que vamos a hacer es básicamente
lo mismo en todo, vamos a derivar, vamos a sustituir y vamos a tratar de encontrar una serie. Y el polinomio no va a ser el mismo, obviamente. Ok, ahora vamos a encontrar, o el ejercicio que propongo es encontrar una serie de Taylor. Una serie de Taylor. Ya no es una serie de Maclaurin como la anterior, es una serie de Taylor. De la función y igual a el logaritmo natural de x, centrada en 1. ¿Qué quiere decir que va a ser centrada en 1? Que ahora el punto donde se va a aparecer la función, a lo mejor la función original es esta, va a ser aquí en 1. Quiere decir que el primer valor debe de coincidir justamente ahí. Y después todos los valores que están alrededor de este punto deben de parecerse mucho. El polinomio que voy a encontrar se debe de parecer mucho a la función original. Eso es lo que vamos a encontrar gráficamente. Entonces, la función original es el logaritmo natural de x. Y lo que nos pide el ejercicio es derivar. La derivada del logaritmo natural de x, bueno, ustedes saben que es 1 entre x. Y la derivada de esa función, bueno, ustedes saben que es 1 entre x al cuadrado. Y la derivada de esa función va a ser 1 entre x al cubo. Y la derivada de esa función va a ser 1 entre x a la cuarta. Por favor, verifiquen las derivadas. Eso les queda a ustedes como ejercicio. No deberían tener problemas en hacer ya este tipo de derivadas, pero verifíquenlas si no les queda demasiado claro. ¿Dónde va a estar centrada la función? Ahora la función va a estar centrada. Bueno, este polinomio que está aquí escrito no es el correcto. Lo voy a borrar. Este no es el correcto. La función está centrada en C, en el centro C igual a 1. Entonces, el polinomio de Taylor que corresponde a esta función es el siguiente. La primera función es y en el centro. Después, la primera derivada en el centro. Y después, x menos el centro. Después, la segunda derivada evaluada en el centro, que multiplica a x menos el centro al cuadrado entre 2 factorial. La tercera, el cuarto término es la tercera derivada en el centro, x menos el centro al cubo entre 3 factorial. Y es lo que cambia, nada más la evaluación o el centro de la función, dónde quiero yo encontrar la función. Pero eso no es nada complicado. Entonces, la evaluación en el centro es 1, me pide el logaritmo natural de 1 y ustedes saben que el logaritmo natural de 1 es 0. Ahora esta función que está por acá evaluada en 1, 1 entre 1, porque esto es 1 entre 1, va a ser igual a 1. La siguiente función evaluada en 1, o sea, menos 1 entre x cuadrada, o sea, menos 1 entre 1 va a ser igual a menos 1. La siguiente función evaluada, o la siguiente derivada, perdón, evaluada en 1. Esto es 1 entre 1 al cubo, va a seguir siendo 1, y esto es igual a 1. La siguiente función, que es la cuarta derivada evaluada en 1, es igual a menos 1 entre 1 a la cuarta. 1 a la cuarta va a ser 1, y esto va a ser igual a menos 1. Y aquí ustedes se dan cuenta que, excepto por el primer término, hay una alternancia. Primero es más, después es menos, después es más, después es menos. Y así va a seguir sucesivamente. Si nosotros seguimos derivando, el valor de la alternancia va a seguir predominando. Va a ser más, menos, más, menos, más, menos. Entonces, solamente aquí tengo un pequeño error en las derivadas. Y justamente por eso hay que verificar. Aquí la derivada es 2 factorial y aquí la derivada es 3 factorial. Ustedes van a verificar por qué. Entonces aquí el resultado de esto sería 2 factorial y el resultado de esto sería 3 factorial. Ajá, efectivamente. Bueno, ¿por qué? ¿Para qué me equivoco? Lo hago. La derivada de esto, bueno, nosotros podemos escribir esto de la siguiente manera, y la derivada de esto sería, el exponente multiplica el coeficiente, menos 2 por menos 1 va a ser igual a 2 positivo, que es 2 factorial, entre x al cubo. Y por eso la derivada de esto es, por eso tenemos el 2 factorial ahí en el numerador.
Entonces, ya creando la serie de Taylor, que es lo importante, ¿cómo me quedaría la serie de Taylor? El primer término, que es la función evaluada en C, vale 0. Lo voy a escribir en otro color. Entonces, esto va a ser igual, el primer término va a ser igual a 0, más. El segundo término es la derivada evaluada en C por X menos C. La derivada evaluada en C vale 1. Entonces, esto va a ser igual a 1, pero el 1 puedo omitirlo si quiero porque es un 1. Que multiplica a X menos el centro, pero el centro ya sabemos que es 1, entonces aquí es X menos 1, más la tercera evaluación, pero la tercera evaluación es menos 1, lo único que me interesa de ahí es el signo de menos, esto quedaría X menos C, pero ya sabemos que C es 1 al cuadrado entre 2 factorial, ahí tengo el siguiente término. Después tengo un signo de más y ahora tengo un 2 factorial que multiplica X menos 1 elevado al cubo entre 3 factorial. Después viene un signo de menos y lleva el 3 factorial, X menos 1 elevado a la cuarta sobre 4 factorial. Y así sucesivamente esto va a seguir. Entonces, esto que yo acabo de escribir por acá es la serie que va a aproximar a esta función en el centro igual a 1. Vamos a verificar si esto corresponde. La función es logaritmo natural y esta aproximación que está por acá debe de coincidir cuando en valores de x igual a 1. Vamos a ver si es verdad. Bueno, ahora aquí la función que quiero aproximar es el logaritmo natural de x. Ahí está. Logaritmo natural de x. Es la función en verde y esta función en azul, recuerden que es la aproximación. Lo voy a borrar porque pues ahora tengo otra aproximación. La primera aproximación es 0. Profe, Ah, ¿qué pasó? no se ve. ¿Qué no se ve? Ah, es verdad, lo siento. El pizarrón, profe. No estoy compartiendo la pantalla. ¿Ya se ve? Ya. Ok, lo siento, disculpen. La primera aproximación, la aproximación que encontramos fue 0. Entonces, y igual a 0, se dan cuenta que en 1, porque ahora esto va a ser alrededor de 1, como el problema lo indicó, si cumple alrededor de 1, la función en azul, que es la aproximada, coincide con la función en verde, que es la original. Después, la siguiente parte de la función, si no recuerdo, es más x menos 1. X menos 1. Ahí está. Y ahí se dan cuenta que de nuevo vuelve a coincidir la función. Esta primera parte es la primera aproximación. La primera aproximación que estoy haciendo, x menos 1. Ahí está. La segunda aproximación me parece que es con signo de menos. Después es x menos 1 elevado al cuadrado. Y todo esto entre 2 veces el factorial. Y ahí está. Se dan cuenta que alrededor del 1, la función empieza a tener bastante similitud con la función original, que es la función en verde. La función aproximada, lo que estamos aproximando, que es la función en azul, se parece ya mucho más a la función en verde. El tercer término, escribo el que sigue, va a ser un signo de más. Es igual a, que me parece que aquí ya va el 2 factorial, que multiplica a x menos 1 elevado al cubo y todo esto dividido entre 3 factorial. Vamos a ver qué tanto se parece. Ahí se dan cuenta que se parece un poco más. Y así, nosotros si empezamos a agregar, bueno, el polinomio este, que ahora es un polinomio de Taylor centrado en 1, si nosotros empezamos a agregar más y más términos, vamos a darnos cuenta que alrededor de 1, que es alrededor de donde se calculó la aproximación, esta función se va a parecer mucho más y mucho más y mucho más. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, jóvenes, con respecto a este ejercicio? Hablen o callen. No. No. Bien, 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 bien. Ahora, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer un ejercicio más, pero este ejercicio es como un ejercicio un poco largo para que, bueno, para agarrar un poquito de práctica.
Si se dan cuenta, bueno, a mí me gusta mucho este tema. Es bastante bonito. Y la interpretación gráfica de lo que estamos haciendo realmente es la interpretación que importa. Recuerden que siempre, voy a borrar esto que está por acá, recuerden que siempre que les hablen de polinomios de Taylor o polinomios de Maclaurin, recuerden que el valor del centro siempre va a ser 0, siempre. Y para Taylor, el valor del centro, bueno, voy a tener aquí yo un valor, voy a poner x0. Y este valor, el valor de la función que aproxime, va a estar muy cerca del valor x0. Puede ser 1, puede ser 10, puede ser menos 5, el valor que ustedes quieran. Y siempre cuando les mencionen, perdón, polinomios de Taylor y polinomios de Maclaurin, significa que van a aproximar funciones. Si tienen una función, que es una función coseno, como esta que acabo de dibujar, y ustedes aproximan por medio de un polinomio de Maclaurin, entonces la función aproximada, primero, la función aproximada va a ser una línea recta, ahí está, y coincide. Después va a ser una recta inclinada, y también va a coincidir. Después va a ser una parábola, y va a ser una parábola más o menos así, y va a coincidir. Después va a ser una función cúbica, y probablemente coincida. No probablemente, va a coincidir. Es lo que vamos a hacer. Mientras más términos calculemos de la serie, más exacta va a ser nuestra aproximación. Es lo que estamos estudiando ahorita, aproximaciones de funciones. Ahora les voy a pedir, por favor, que se unan a la siguiente sesión justamente para que haya un video completo de la siguiente parte.